¿Pueden los jóvenes países de Latinoamérica ganar la batalla entre la civilización y la anarquía? Esa es la pregunta que se hace Rómulo Gallegos en su famosa novela Doña Bárbara. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Como siempre, arrancamos con un poco de contexto al libro. Voy a empezar, esto es un libro que vamos a hablar mucho de la historia de Venezuela en esta parte, pero esto aplica para bastantes países de Latinoamérica. Hace poco le hicimos el resumen a Pedro Páramo de Juan Rulfo. En ese caso habla de un mensaje muy parecido, esa anarquía que había en el campo mexicano. En el caso de Juan Rulfo, él es un niño durante las guerras cisteras, unas guerras horribles en México, más de 100.000 personas murieron. Pero digamos que esa consecuencia muy particular en el caso de México con las guerras no viene de un origen muy diferente a los distintos problemas que tuvieron los países de Latinoamérica, que es este problema de la anarquía durante la post-revolución independentista. Después de nosotros independizarnos de España, América Latina fue seguida por anarquía, caudillos, guerras civiles, dictaduras, no había estabilidad política, social, y muchos historiadores señalan que el fracaso de esas colonias fue que no lograron construir una base política económica sólida, porque nos separamos de España, en muchas razones como siempre, pero una de las principales es que España no puede pelear una guerra contra todos estos países al mismo tiempo y al mismo tiempo contra Francia, contra los ejércitos de Napoleón, que están siendo en este punto invadidos por Napoleón. En Latinoamérica a veces es difícil pensarlo, pero en este punto de la historia, las minas de plata en el Perú, los recursos que habían en el Caribe, los recursos que habían en México, por supuesto la esclavitud, Latinoamérica era económicamente más importante que lo que era Estados Unidos, las 13 colonias al menos en este punto de Estados Unidos. Eso cambia con el tiempo. Pero España, era difícil para ellos también ganarle. Nosotros siempre decimos España, el imperio, ¿y cómo le ganamos? Bueno, porque España está peleando no solamente contra nosotros, sino contra todo el mundo. En el caso de Venezuela, Venezuela se independiza en el año 1811, pero como le pasó a muchos países, queda relativamente débil, muy desunido, hay muchos problemas que no se han resuelto. Historiadores argumentan que no fue una independencia, fue una separación. Recordemos que estas fronteras son creadas por los españoles al llegar. Por lo tanto, no había una identidad clara de cuál era este nuevo país, cómo se iba a tratar a cada grupo religioso, étnico, social. En el donde yo vivía de joven en Venezuela, la zona de la fronteriza entre Colombia y Venezuela no existía para los guajiros, para los guayú que viven en esa zona. Simplemente la cruzaban derecha, izquierda, este, oeste entre Colombia y Venezuela. No es que obviamente saben que existe la frontera, pero ellos no viven bajo esas reglas. Y eso es una buena representación de lo que pasa en América Latina después de la caída del Imperio Español. No hay gobiernos centrales fuertes, no hay manera de manejar todos estos distintos grupos y poco a poco empiezan a caer las distintas repúblicas. En el caso de Venezuela, nosotros hemos tenido cuatro versiones de Venezuela que se han, digamos, manejado de manera independiente, pero es una idea, es una nueva versión del país. En teoría hubo una quinta que sería la de Chávez, la peor, que llega con el partido MBR, Movimiento Quinta República. Después él cambia su partido al Partido Socialista, pero más esa inestabilidad que trajo Chávez, por ejemplo, para mi generación era algo en verdad estándar en la historia del país si lo vemos desde el punto de la posindependencia. Entonces están cayendo los países internamente. Ahora existen independientemente, pero sus estructuras políticas, económicas, sociales son muy frágiles. La gente aprende que no puede vivir, no puede depender del gobierno, no podemos depender de la justicia. Por lo mismo, ellos mismos se la inventan. Así que el juez de hoy, en este punto, estamos hablando de los años 1800, principios de los 1900, el juez de hoy eres tú mismo, es el más fuerte de la cuadra, es el más guapo, es el que tenga las suficientes intenciones de tomar control de un terreno lo podía hacer. Y Doña Bárbara representa esta anarquía.
que se desenvuelve en el siglo XX de Venezuela, en esta época también turbulenta de anarquías, caudillos, como he mencionado. En este caso, al nivel más alto. El gobierno federal es una dictadura. Cipriano Castro es el dictador en Venezuela. Tiene problemas de salud y él tiene que irse a Europa en barco para buscar ayuda médica. Él había dejado en el poder a su compadre, a su pana del alma, al vicepresidente del país en este momento, un poco de nepotismo, como pueden ver, que era Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, como suele pasar en la historia, pudo leer lo que significa ser un dictador, lo que significa tener tanto poder, y le gustó, y él decidió definitivamente aprovechar este momento para derrocar a su compadre y tomar el poder de Venezuela. Juan Vicente Gómez declara una ley que prohíbe que Cipriano Castro pueda volver a entrar a Venezuela. Ahora, obviamente, esto es un nuevo dictador, hay conflictos internos, hay personas que estaban más alineadas con Castro. Gómez necesita protección, por lo tanto Gómez firma un acuerdo muy famoso con Estados Unidos. Estados Unidos le da protección militar, evita el regreso de Castro a Venezuela y a cambio Gómez le da acceso a las empresas privadas de Estados Unidos al petróleo venezolano, que en este punto Venezuela está aprendiendo a cómo utilizar el petróleo. Estamos en la época del famoso el día que llovió negro en Venezuela, cuando de repente explota un pozo y de repente hay dinero en Venezuela que no lo había antes, o vamos a decirlo así, no era el punto más importante para el imperio español. España, la agricultura en la época, era la industria, disculpen, más importante en la época, y Venezuela no era lo que era Colombia, no era lo que era México, no era lo que era Perú, por supuesto con las minas de plata, Ecuador. Venezuela era, digamos, no estaba de primero en la lista en recursos económicos y de repente explota negro y todo cambia. El punto es que bajo toda esta dictadura de Juan Vicente Gómez, que como toda dictadura reprime a cualquier persona que hable en contra de él, es que llega Rómulo Gallegos. Gallegos fue un novelista y político venezolano. Él empieza a escribir en una revista hablando de una Venezuela con un mejor futuro, simplemente pidiendo respeto por la ley, el orden, no ideas radicales para nosotros hoy en día, pero en ese momento de anarquía, de tiranía, él simplemente quería, nos podemos sentar y hablar decentemente como personas civilizadas, algo que el país no podía hacer en esa época. Bueno, hoy en día tampoco es que estamos muy bien que digamos, sino peor. Pero el punto es que esa idea de él de buscar la civilización a través de sistemas legales es lo que él va a representar mucho en esta novela de Doña Bárbara, que era muy difícil de hacer en la época porque, esto es muy, muy curioso, Juan Vicente Gómez cambiaba tanto las leyes que se sentía que no había leyes. Los estudiantes universitarios empezaron a llamar sus cursos de derecho como mitología. Así de frecuente estaban cambiando todas las leyes en el país. El punto es que él se convierte en uno de los novelistas más importantes, más relevantes de Venezuela, para mí el más importante de Venezuela, pero en uno de los más importantes de Latinoamérica. El premio Rómulo Gallegos todavía tiene mucha relevancia. Él fue nominado al Nobel en el 67 y termina convirtiéndose eventualmente en presidente del país. Algo que importa en esta historia y algo curioso para Latinoamérica. Esto solamente ha pasado 3 veces más. Juan Bosch en República Dominicana, Faustino Sarmiento en Argentina y Andrés Manuel López Obrador, hoy en día AMLO, en México. Mucha gente, hablando conmigo sobre libros, siempre me dice que si la política tuviera gente que lee, escritores, pensadores, el mundo estuviera mejor. Y yo no estoy tan seguro de eso. Siempre les recuerdo, no tanto por estos 3 que acabo de mencionar, pero siempre les digo que probablemente el autor más famoso de la historia, que luego se convierte en presidente, es Adolf Hitler. Así que cuidado con los autores en los gobiernos. Pero el punto es que cuando empieza su carrera política, él siempre estuvo en contra del dictador Juan Vicente Gómez, ya era un autor, escritor respetado. Después, con esa fama, cuando Gómez, esa dictadura se acaba, llega el general López Contreras, se inicia una reforma en Venezuela, él lo nombran ministro de Educación, era un pensador, un educador, todo esto. Eso fracasa, él tiene que dimitir, tiene que renunciar, decide que el sistema político de Venezuela está demasiado corrupto, demasiado roto y tiene que fundar su propio partido, Partido Democrático Nacional Acción Democrática, muy famoso en Venezuela porque este partido, Acción Democrática, y los copellanos, el otro partido que se le pone en oposición, se convierten en los principales partidos por los siguientes 60 años, eso no cambia, hasta que eventualmente Chávez llega al poder. Él se lanza como presidente, gana la presidencia, pero solamente dura como presidente 9 meses. En 1948 porque llega una nueva junta militar, otra dictadura,
y es obligado Rómulo Gallegos a exiliarse. Eventualmente vuelve al país ya cuando la dictadura se acaba, pero él dijo que no se iba a dedicar más nunca a la política. Así que la política él es muy conocido por ser presidente y todos estos cargos que tuvo, pero en verdad no tuvo mucho tiempo, digamos, ejerciendo cargos públicos, políticamente hablando, de gran importancia. Pero lo que sí quedó en su récord es que él fue el primer mandatario democrático de Venezuela, el primer presidente democrático que fue elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo. Hasta el sol de hoy todavía tiene el récord con mayor cantidad de porcentajes de los votos, porque ganó con 80% esa primera vez. Y eso te muestra mucho el nivel de anarquía que había gubernamentalmente, socialmente en el país. Estamos hablando de que 1811 Venezuela, y vuelvo repito, esto aplica para muchos otros países de Latinoamérica, de distintas fechas, distintos tiempos, pero Venezuela se independiza en 1811. Su primer presidente democrático llega en el año 1948. Estamos hablando de 137 años de diferencia. Demasiado tiempo. Estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones viviendo sin ninguna confianza al gobierno. Y eso creo que todavía es parte de la fábrica, parte de la razón por la cual Gabriel García Márquez en ese libro él dice: déjenos vivir nuestra Edad Media. Pero antes de político, Gallegos fue un escritor. Él escribió distintas novelas: La Rebelión, La Trepadora. En esa él habla del problema del mestizaje, ¿no? Si hay tantos grupos, Venezuela es un país muy diverso, hay tantos grupos de razas dentro del país. Él veía la solución, o por lo menos plantea que una solución posible son los matrimonios mixtos. Si hay tantos grupos que están divididos, vamos a mezclarnos todos y evitar, vamos a hacer solamente un grupo, venezolano. Eventualmente él viaja al llano para educarse sobre esta zona del país, una zona muy misteriosa o quizás apartada de la realidad de las ciudades. Equivale a 1/3 de la zona geográfica del país, pero solamente hay 10% de la población ahí, 71% de tasa de analfabetismo. Estamos hablando ya de los años casi en los 1940. Todo es controlado por campesinos sin tierras, por terratenientes ricos que están conectados quizás con el gobierno, con los gobiernos locales. Ni siquiera había cercas, él se dio cuenta, en las haciendas. Los rebaños semisalvajes no eran domesticados técnicamente, estaban semisalvajes, eran manejados por llaneros a placer. Si tú podías penetrar la tierra de alguien más, tú podías agarrar a ese animal. No habían ley, anarquía total. Y en medio de ese viaje el resultado fue Doña Bárbara, publicada en 1929. Así que empecemos con esta novela, que arranca con Santos Luzardo, un hombre que regresa a su tierra natal, a los terrenos de Altamira, en los llanos venezolanos, pero no está volviendo de forma romántica, está volviendo con la intención de vender esos terrenos. Resulta que él ya es un hombre de ciudad. Él se mudó en la época de su adolescencia a la ciudad y se convierte en doctor, se convierte en abogado, ambas, y ya está muy acostumbrado a esa vida, tiene buen estatus social, buen estatus económico, y la hacienda, esos terrenos simplemente son un dolor de cabeza para él. Él decide que él es mejor salir de ese problema legal que le dejó su familia, porque él es el dueño de esas tierras ahora. Entonces quería salir del mismo. En ese camino, en ese viaje, se da cuenta que está siendo perseguido, o seguido, mejor dicho, por un hombre que le dicen el brujeador. La gente del pueblo le dice que ese hombre que te está siguiendo es alguien que la mujer, la dueña de todo esto, lo tiene comprado, uno de sus secuaces, uno de sus hombres, por decirlo así. Esa mujer se le llama Doña Bárbara, que se rumora que tiene un pacto con el diablo. Tiene fama de que puede conectarse con el más allá de la manera más malvada posible. Y aquí rápidamente vemos lo que va a ser el conflicto de la novela, ¿no? El mundo civilizado, el mundo que respeta las leyes, contra esta anarquía que se encuentra en el campo. Santos Luzardo contra Doña Bárbara. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. All right, listen up. The only gift that any dad wants on Father's Day is Goldbelly. Goldbelly ships the most iconic foods from the best restaurants across the country straight to his door for free. Let him kick back and chow down on award-winning barbecue from Texas, epic deep dish pizza from Chicago, or colossal pastrami sandwiches from New York.
Make Dad feel like an absolute legend this Father's Day and go to goldbelly.com to get 20% off your first order with promo code DAD. That's 20% off at goldbelly.com, code DAD. Así que mientras Santos Luzardo va de regreso hacia sus tierras, empieza a recordar su vida anterior, cómo es que todo se acabó para él en el llano. Resulta que habían dos familias caciques, dos familias que controlaban los terrenos de Altamira, los Luzardos, su familia, y los Barqueros. Todos vivían de acuerdo a la ley del llano, su propia ley inventada, no era la ley constitucional del país, ya explicamos las razones detrás de eso. Y empieza a pensar en su padre. Su padre fue un hombre muy complicado que tuvo una relación pésima con su hijo mayor Félix, el hermano de Santos Luzardo. En aquella época, otro país en Latinoamérica, México, está en una batalla contra Estados Unidos. Félix apoyaba a México, pero su padre apoyaba a Estados Unidos. Porque Félix decía, hay que apoyar a los nuestros. Nosotros somos latinos, latinoamericanos, tenemos que hablar a México, tenemos que apoyar a México, hablan español, son como nosotros, etc. El padre está del lado de que, bueno, nosotros sí, somos de aquí, de este continente nuevo, pero somos hijos de europeos, pertenecemos al continente americano, pero tenemos que tener respeto a la madre patria, en el caso de los países latinos que hablan español, España. Y esto lo muestra el autor para mostrar ese conflicto de identidad que hay al principio de todas estas naciones. Se argumenta, o se puede argumentar que todavía existe, de dónde en verdad soy, no qué significa ser venezolano. Es algo fundado por españoles. Entonces tiene razón el padre de Félix, el padre de Santos Luzardo, pero yo no soy español. España no me da derechos a mí, España no me representa, yo no me manejo bajo las leyes de España, me manejo estas leyes venezolanas. ¿Qué significa hacer eso? Eso es Félix. Entonces, todo este conflicto existe y es mucho más, se siente mucho más en la sociedad en este punto en la historia. En medio de esos conflictos entre padre e hijo, el hijo reta al padre en una pelea de gallos y en esa pelea todo escala y el padre eventualmente mata a su propio hijo. El padre le da la noticia a su esposa y después se suicida. La madre de Santos, con toda esta horrible noticia, decide que tiene que alejar a su hijo de esta vida del llano y decide mudarse, cuando Santos tiene 14 años, a la capital de Venezuela, en Caracas. Y ahí es cuando Santos Luzardo se olvida por completo de los ríos y los caimanes por un tiempo, hasta que eventualmente se da cuenta que toda esta tierra de la Altamira ha sido robada por vías legales, entre comillas, por Doña Bárbara. Así que ahora aprendemos de Doña Bárbara cómo se convirtió ella en esta persona. Anteriormente ella era Barbarita, hija de una india, violada de hecho por un blanco, entonces era ya mestiza en raza, que por cierto yo vivo en Estados Unidos, a mí me frustra demasiado cuando cada vez que aquí hay que llenar un formulario, hay que llenar una planilla, siempre te ponen raza y te dan dos opciones, o digamos las opciones para mí son latino o hispano, que no son razas. Me molesta que no me salgan las opciones que son. Creo que todos los latinos sabemos desde chiquitos nuestra raza, que es criollo, mestizo, mulato, raza negra, raza blanca. Esas son las razas, y sin mencionar los distintos grupos indígenas de cada región. Me molesta un poco la ignorancia en cuanto a ese tema aquí. Para hablan de raza todos los días, 27 veces al día, y no tienen esa lista correcta. Me frustra un poco. Pero disculpen, de vuelta a la novela, estaba desahogándome aquí un poquito de terapia. El punto es que Barbarita es la hija, el producto de una violación de un hombre blanco español a una india, y trabaja de cocinera. Ella es pobre en una embarcación de ladrones y piratas. No es el mejor lugar para una niña vivir. Poco a poco se convierte en adolescente. De hecho es hermosa, todo el mundo la considera hermosa, pero ella todavía es muy joven para darse cuenta que lo es, para darse cuenta que los hombres la están mirando diferente. En ese punto ella se enamora de un joven llamado Asdrúbal, se hacen amigos. Asdrúbal le enseña a leer, le enseña a escribir. El capitán del barco no le gusta eso, que la esté educando, sospecha de algo malo entre ellos dos, entonces el capitán manda a matar a Asdrúbal. Eventualmente hay un motín, hay un golpe en contra del capitán, matan al capitán y los hombres quedan a cargo y en la rebeldía deciden violar a Barbarita. Barbarita es violada, apenas una adolescente, eventualmente es rescatada por un viejo indígena que la lleva a su tribu y ella empieza a vivir en esa tribu. Aquí se recupera de todo el golpe, tanto físico como emocional, de la violación, y empieza a aprender de los embrujos, de los maleficios que tiene esta cultura de los indígenas.
pasa el tiempo y doña Bárbara agarra esa fama. Ya no es esa mujer. Ella era una Barbarita, era una mujer sensible, hasta cierto punto inocente. La violación le quita eso. Y eventualmente se convierte en doña Bárbara, esta mujer que tiene un pacto con el diablo, en teoría, a través de las religiones, la ideología indígena. Todas las noches, de hecho, doña Bárbara negocia con su socio cómo apoderarse de los terrenos de toda Altamira, de todo el río Arauca, alrededor del río Arauca. El socio, por si acaso, no existe, es una sombra malvada con la que ella habla a menudo, esa conexión con el mundo de más allá. Y esto creo que es simbólico, ¿no? Que primero la superstición del llano, pero segundo y más importante que, bueno, doña Bárbara se convierte en algo, en un monstruo eventualmente, como vamos a ver en la novela. Pero eso no sucede de la nada, eso no pasa gratis. Doña Bárbara fue violada, Barbarita fue violada, y eso convierte a ella en doña Bárbara, simbólicamente igual que la tierra de Venezuela. Quizás era un lugar puro, y con toda esta anarquía se convierte en algo que va a tener eventualmente un comportamiento muy negativo. Pero el punto es que ella, su primera víctima fue Lorenzo Barquero. Recordemos que habían dos familias en estas tierras, los Luzardos y los Barqueros, que son primos por si acaso. Ella agarra a este Lorenzo, le quita las tierras con sus trampas bien hechas, estas trampas legales que todavía se hacen, y lo deja en el alcoholismo. Él no quiere a su hija, tampoco su esposa se va, nadie atiende a esa mujer sigue ahí en esas tierras. El punto es que todos estos terrenos de los Barqueros pasan a ser parte de doña Bárbara, propiedad de doña Bárbara, y ella bautiza a estas propiedades como el miedo, para nuevamente marcar su marca de esta mujer hermosa que ahora tiene 40 años, que le mete mucho miedo a todo el mundo en el llano. Pero bueno, vamos a Santos Luzardo, que llegando a Altamira, a las tierras, se da cuenta que hay un amigo de su niñez, Antonio Sandoval, que se ofrece a seguir fiel a sus órdenes, a trabajar para él, ayudarlo en todo este proceso de vender las tierras. Antonio le presenta a los peones, esos hombres que trabajan en las fincas, en el ganado. Uno de ellos se llama Carmelito López, que va a ser muy importante en la historia. Y tanto Carmelito como el resto de los peones ven a Santos Luzardo como que, no, esto es un tipo de la ciudad, muy amanerado, tiene las uñas cortadas, el pelo cortado, no encaja con la vida ruda del campo, esa diferencia que siempre hay, ¿no?, entre la vida del campo y la vida de la ciudad. El punto es que Santos se entera de que Altamira ha sido muy secuestrada a través de Balbino, que es el mayordomo de en teoría un hombre que debería trabajar para los Luzardos, pero es el mayordomo de las tierras, pero es el amante de turno de doña Bárbara. Ella lo controla y ahí es que ellos han perdido dinero, ganado, las condiciones, hay muchas enfermedades, animales están muriendo. Y Santos simplemente se queda callado y está analizando la situación, aprendiendo de todo lo que está pasando. Y en ese momento llega al cuarto donde su padre se suicidó, donde su padre mató a su hijo, y consigue la lanza que utilizó en ese crimen, que todavía estaba clavada en la pared. Entonces Santos agarra esa lanza, la quita, y en ese momento se da cuenta de lo que significa estas tierras para él, para su familia, para su identidad, y decide no vender Altamira y quedarse para recuperarla. Mientras tanto, el brujeador, ese mismo hombre que estaba espiando a Santos Luzardo, va hacia doña Bárbara, le avisa de que mira, hay un hombre que te va a pelear todas estas batallas políticas con trampas que nosotros hemos ganado, de la manera legal pero ilegal que nos apoderamos de Altamira. Esas tierras te las vienen a pelear, de la finca del miedo ahora. Y doña Bárbara no le preocupa mucho, simplemente es un hombre más, se pone a hablar sola, toda la gente se asusta, piensa que está haciendo brujería. Esto creo que Rómulo Gallegos lo muestra para representar esa cultura latinoamericana muy presente en Venezuela, al menos, de la santería, la brujería. No solamente es prevalente en círculos, digamos, como este, del llano, lugares más remotos, pero también en la ciudad. Al amanecer, al día siguiente, Santos Luzardo recibe al mayordomo de Altamira, a Balbino, ese amante de turno de doña Bárbara, que ha traicionado a Santos, porque Balbino lo que es un empleado de Santos Luzardo. Entonces Balbino llega, está confiado porque él sabe que doña Bárbara es la que manda aquí, pero Santos Luzardo tiene otra mentalidad y lo regaña. Le dice, hey, ¿por qué no estabas aquí anoche? Tú tenías que estar aquí cuidando las tierras. Le empieza a preguntar por números, cuentas, ¿por qué falta aquí? ¿Por qué estas cosas no están? Y eso sorprende a todo el mundo. Las firmezas de Santos Luzardo sorprende a todo el mundo, especialmente a Antonio Sandoval, a Carmelito, a Pajarote, que es otro peón que vendrá más adelante.
porque Santos está demostrando que viene en serio. Y simbolizar eso, para simbolizar eso, mejor dicho, de repente pasa un caballo salvaje y Santos Luzardo, recordemos que estas tierras no tienen cercas ni siquiera, todos los animales se mezclan. Y Santos ve un caballo salvaje, lo domina y lo hace que forme parte de sus tierras. Ahora, dominar un caballo salvaje no es fácil. Y esto le demuestra a los peones que yo no soy ningún tipo de la ciudad, yo vengo de aquí también y yo vengo a recuperar lo que es mío. Y para poner orden, Santos Luzardo, una de las primeras cosas que hace es que le dice a unos hombres que hacen el trabajo sucio de Doña Bárbara, unos hermanos, se llaman los Mondragones. No importa mucho la historia, pero el punto es que ellos estaban en territorio de Luzardo, en territorio de Altamira, y él dice, ustedes tienen que moverse hacia el otro lado y cambiar la cerca de aquí a allá. O sea, ustedes tienen que cambiarse, esto es terreno mío, esto no es terreno de ustedes. Ellos, por supuesto, ellos les responden es a Doña Bárbara. Entonces van y le avisan al mayordomo, a Balbino. Balbino le avisa a Doña Bárbara y Doña Bárbara dice una frase muy famosa en la novela, que es que este hombre me pertenece, que Dios se libre del que se atreva en contra de Santos Luzardo, porque soy yo la que le va a hacer algo. Mientras tanto, Santos va a buscar a su primo Lorenzo Banquero. Recordemos que están los Luzardos y los Banqueros, las antiguas dos familias antes de que llegara Doña Bárbara. Lorenzo, él había quedado alcoholizado, Doña Bárbara le había quitado todo, y él está simplemente en su estado de ebriedad cuando llega Santos Luzardo ofreciendo amistad, que es algo extraño para Lorenzo, porque Lorenzo, en su vida pasada, por decirlo así, él había ido a Caracas a estudiar, era un hombre respetado, inteligente, y él solamente vuelve al llano porque su madre le dice que su padre ha sido asesinado por José Luzardo, el papá de Santos Luzardo. Entonces no había buena sangre entre estos dos, pero Santos Luzardo lo sabe y llega en son de paz, le ofrece su amistad, le ofrece su ayuda si puede, y dice que los dos tienen que básicamente como que unirse con fuerza, con dignidad en contra de Doña Bárbara. Yo pienso que esto no es casualidad, yo pienso que esto es representativo, simbólico de parte del autor, de que sí, todos estos caudillos que hay, todos estos problemas, todas estas diferencias políticas, tenemos que dejarlo a un lado y organizarnos para combatir a este monstruo que tenemos, ¿no? Toda esta anarquía, tiranía, tenemos que eliminarla, y esa es Doña Bárbara en este caso. El punto es que Lorenzo le avisa a Santos Luzardo que esta tierra no perdona, que esa Doña Bárbara es una bruja y que tengas mucho cuidado en esto, pero Lorenzo en su alcoholismo, él apenas puede hablar con fuerza, apenas se puede parar. No, se da cuenta Santos que Lorenzo no va a servir de mucho. Y en eso llega un personaje muy importante en la novela, que es la hija de Lorenzo Banquero, que es hija también, no reconocida, de Doña Bárbara. Doña Bárbara, con su hermosura, engañaba mucho a los hombres de esta manera, con el sexo, tuvo sexo con Lorenzo, y esa hija ella nunca la reconoció porque Doña Bárbara le quita todas las tierras a esta familia. Y ella queda indigente. Esta niña Marisela está sucia, se nota que no se ha bañado, no come bien, está totalmente indigente, y Santos Luzardo se la lleva a su hacienda para cuidarla. La ordena que la bañen, que le den de comer, para que deje de ser, entre comillas, una niña salvaje, nuevamente representativo de quitar una mujer de este mundo, en este caso una niña de este mundo de la crueldad, del salvajismo, a un mundo mucho más civilizado. Y en eso llega un nuevo personaje en la novela, un hombre estadounidense llamado Mr. Danger. Danger significa peligro, por supuesto, en inglés. Un hombre que tiene propiedades en el llano venezolano. Él está en una reunión de negocios con Doña Bárbara y otro hombre, y los tres están celebrando este acuerdo legal que consiguieron. Y en eso Doña Bárbara mata al otro hombre. Ella le explica a Mr. Danger que tranquilo, que él me quería sentenciar, yo simplemente le piqué adelante, le gané la jugada. Y ahí nos damos cuenta que Mr. Danger es un amigo de Doña Bárbara que se ha beneficiado también de todos los males de ella. Además de también ser su amante en turno. Por supuesto, Mr. Danger representa esas empresas petroleras estadounidenses que hablamos al principio del contexto de este resumen. El punto es que Santos Luzardo ahora tiene que lidiar con Mr. Danger, está en tierras de él, está en tierra de Lorenzo, de los barqueros. Santos le muestra un mapa a Mr. Danger, esto ya es otro día por supuesto, le muestra un mapa, le explica que esto no son sus propiedades, y Mr. Danger saca un documento legal que muestra que él le compró las tierras a Lorenzo Barquero. Pero Santos la mira y está 99.9% seguro de que esa firma no es la de su primo, que aquí hubo una trampa, nuevamente estas trampas legales. Creo que estaría orgullosa Doña Bárbara de nuestro gobierno actual.
El punto es que Santos Luzardo va a hablar con Lorenzo para verificar esto de la firma, a ver si es verdad, a ver si se sabe la historia, pero Lorenzo en su borrachera, en su delirio, es imposible sacar la información, por lo tanto Luzardo se rinde, esta avenida se le cierra y cuando se está a punto de irse de esa casa de Lorenzo, se consigue a Mr. Danger que está con Marisela. Resulta que Mr. Danger piensa que él tiene derecho sobre, sobre esa joven, una niña, una joven, ya que él le compró todo al padre y la niña viene incluida aparentemente en el paquete. Y aquí es cuando Santos Luzardo se molesta. Él dice que ya esto es demasiado, le emborracharon al padre, lo quebraron mentalmente, le quitaron sus tierras, le despojaron de su patrimonio. Tengan la delicadeza, la civilidad, la decencia de tratar bien a su hija. Y aquí es cuando Santos pone una línea muy clara entre los derechos las leyes que se van a utilizar aquí y las leyes del llano, que es las que ustedes hacen, que él no va a respetar. Así que Santos Luzardo va y realiza su segunda movida legal, que es presentar una denuncia en la jefatura civil hacia los terrenos que tiene ahorita Mr. Danger y doña Bárbara, que le pertenecen a él. En esa jefatura civil se consigue un amigo de la universidad que estudió con él en Caracas, se llevaban muy bien, era de confianza, se llamaba Mujiquita, y Santos le explica la situación a Mujiquita, pero Mujiquita no le da muchas esperanzas a él. Le dice que mira, el coronel de la jefatura civil está comprado por doña Bárbara, aquí no hay leyes, básicamente, con tal y doña Bárbara diga que sí. Entonces Santos Luzardo, que siempre se mantiene correcto, como mencioné, un hombre civilizado, un hombre que nunca está muy bravo, nunca está muy feliz, siempre mira todo objetivamente. Él decide convocar una reunión con estas 5 personas, él mismo, doña Bárbara, Mr. Danger, Mujiquita y el coronel de la jefatura civil. En esta reunión hay un ambiente muy hostil hacia Santos, que no es bien reconocido, bien recibido por todo este grupo del llano. De por sí ya el coronel había cuadrado cosas por debajo de la mesa con Mr. Danger. Pero el punto es que Santos, como siempre, de manera muy serena, le explica a los demás que miren, estas son las leyes. Hay reses que están marcadas con la marca de mi hacienda, que están en las tierras del señor Danger. Él tiene que devolverlas por ley. Él no puede estar cazando animales dentro de mi propiedad tampoco. Eso es lo que dicta la ley. Al mismo tiempo, doña Bárbara tiene que permitir que se construyan estas cercas. Eso es lo que dice la ley. Todo va uno por uno a distintas leyes de una manera muy elocuente. Verifican la ley y se dan cuenta que es verdad, que Santos tiene razón. Y él aclara, yo no vengo aquí, yo no quiero causar problemas. Yo entiendo que quizás ustedes no las sabían, que quizás ustedes cometieron un error, no hay problema. Yo les doy una semana aproximadamente para que arreglen todo y después vemos cómo está la situación. Así yo no tengo que hacer una demanda formal, porque yo puedo demandar hasta lo más alto posible del gobierno. Y con eso se termina esa conversación, una manera de... El general se siente sumamente insultado, que viene alguien a hablarle de leyes. Por supuesto el general no sigue leyes, pero esta gente es así. Esa gente corrupta así, lo digo yo que la conozco, son así. Rompen todas las leyes del mundo y de repente viene alguien a poner orden y creen que ellos son correctos de repente. Mientras pasan estos días, Santos dedica tiempo a la educación de Marisela, que es una joven. Creo que quizás dije la palabra niña en un momento, pero en verdad es una joven. Ahora que está arreglada, recordemos que tiene buenos genes, por decirlo así, la hija de doña Bárbara, que era hermosa también en su juventud. Es una mujer muy linda y empieza a rumorarse dentro de los peones que quizás Santos y Marisela terminen con algún tipo de relación amorosa. Pero esto simplemente es un rumor en este punto. En eso llega un nuevo personaje que se llama Juan Primito, un joven que creció al mismo tiempo con Marisela, primo de ella. Él siempre la trataba como si ella fuera su novia, pero nunca lo fue ni lo es. Y él viene a darle un mensaje de parte de doña Bárbara a Santos. Le avisa que doña Bárbara básicamente dijo que sí, que procedan a la limitación de los territorios, que la acerquen y que ella puede prestar hombres para el trabajo si es necesario. Primito al mismo tiempo se da cuenta de que Marisela está como que arreglada, más limpia, y se devuelve y le avisa eso a doña Bárbara. Y a doña Bárbara parece que no, vamos a decir que no le gustó mucho la cosa, o le pegó, le chocó ese comentario. Y en la mañana siguiente, doña Bárbara se aparece con varios peones del miedo de su territorio a saludar a Santos Luzardo. Y ella empieza a conversar con él y Santos la trata totalmente indiferente, no le presta atención. Él se da cuenta que doña Bárbara se apareció con el pelo arreglado, más maquillaje que el otro día. Parece que él la impresionó a ella en esa reunión en la jefatura civil. Y ahora parece que doña Bárbara está atraído hacia él.
sexualmente, que es una trampa que ella también había hecho en situaciones anteriores. Casi todos los hombres que ella le quitó terrenos, ella tuvo sexo con ellos. Y ella, que había hecho todo esto para impresionar a Santos, se siente ahora atraída a un hombre, parece el único hombre que la ha desafiado y al mismo tiempo el único hombre que no está mostrando ningún tipo de interés sexual en ella. Y pareciera, por los rumores que le llegan a ella, que hubiese un interés sexual en su hija. Y esto le da muchos celos a ella. Así que doña Bárbara queda con esos sentimientos mezclados de odio y atracción sexual hacia Santos. Los peones de ellas aseguran de que Santos Luzardo va a ser una víctima tarde o temprano. Pero sin embargo pasan los días y nada sucedía. Pasa un día, pasa el otro, todo el mundo esperando la noticia de Santos Luzardo, muerto, ahogado, desaparecido, algo así, para nada. Y ellos empiezan a preocuparse por ella y se dan cuenta que ella está totalmente diferente, más femenina, más sensible. Empieza a cabalgar cerca de las tierras de Santos Luzardo, buscándolo a él por la ventana, buscándolo desde lejos. Por primera vez desde que la violaron, había vuelto esa Barbarita que ella había perdido. Ese amor que ella sentía por esas drúbalas en el barco, parece que volvió. Y un día que ella está pensando en todo esto, le llega Santos Luzardo a visitarla. Doña Bárbara toda feliz, se arregla, se prepara para recibirlo, y Santos viene con una exigencia. Le dice primero que los terrenos que se están cercando se están haciendo acorde al lugar equivocado, recuerden que la ley dice que tiene que ser en este punto, o según este contrato. Habla de una manera muy decente y le pide a doña Bárbara que que gracias por su ayuda, pero que lo tienen que hacer de manera correcta. Y doña Bárbara nuevamente impresionada con la elegancia o la decencia de Santos Luzardo, y dice que si yo me hubiese topado con hombres como usted, otra sería mi historia. Y esa frase creo que es muy importante porque doña Bárbara representa el estado del país. Ella es el país, básicamente, ¿no? Y como hablando de que si otra gente hubiese hecho las cosas diferentes, otra fuera la historia. El punto es que todo está bien en la conversación entre ambos hasta que Santos le hace otra petición, que es que le tiene que devolver las tierras a Marisela. Esas tierras que ella le robó a Lorenzo le pertenecen a Marisela. Y doña Bárbara aquí más nunca vuelve a ser esa mujer sensible por Santos y se devuelve a su antigua personalidad de lo que es en verdad doña Bárbara. Entonces acaba la reunión, doña Bárbara para nada contenta con Luzardo, y Luzardo se devuelve a su hacienda donde está Marisela, que lo trata mejor, le prepara desayuno, está limpiando la casa, lo ayuda, siempre está como tratando de llamar la atención de Santos, porque Marisela también se enamoró de Santos Luzardo. Tenemos madre e hija enamoradas del mismo hombre, pero Santos las ignora a ambas. Digamos que a doña Bárbara le ignora intencionalmente, en el sentido que él sabe lo que está pasando, pero no le va a hacer caso. En el caso de Marisela, él la ve a ella como una hermana, o él la trata a ella casi como un padre, como alguien que está tratando de ayudar, no con ningún interés sexual. Y eso para ella le fue muy difícil, ¿no? Para Marisela ya estaba desilusionada con la situación. Nunca había conocido un caballero, básicamente. Todo el mundo en su vida siempre tenía algún tipo de interés en ella, no muy diferente a su madre cuando fue más joven. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. Choice Hotels gets you more for your money so you can maximize any road trip. Like with the road trippers we see here in their natural habitat, the breakfast area at a Comfort Inn. Here's a dad teaching his son how to make waffles, fluffy golden waffles. There's a mom making sure her daughter eats some fruit to avoid the "I'm hungry" from the back seat. And a sibling standoff over the last muffin. This is the cycle of vacation maximizationing in all its glory. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Y en estos días llega la época de candela, que es cuando se le prenden fuego a las tierras, para que las tierras se vigoricen. Y Santos no iba a hacer eso en Altamira por otras razones, pero doña Bárbara aprovechó para empezar un fuego provocado desde su tierra para que quemara poco a poco la tierra de Luzardo. Así que se empieza a prender en fuego toda la hacienda de Luzardo, no la casa como tal, sino distintas tierras.
y todos los peones quieren venganza. Todo el mundo le dice a Santos Luzardo que se vengue de Doña Bárbara, porque todos están viendo la esperanza. Santos representa ese cambio, esa nueva manera de hacer las cosas, y todos quieren salir de la tiranía de Doña Bárbara. De hecho, el mismo Lorenzo Barquero, su primo, le dice a Santos Luzardo: mátala y conviértete en el nuevo cacique. Al final, Santos Luzardo prefiere no responder fuego con fuego, literalmente, y decide no hacer nada. Y esto para mí representa muy bien las situaciones de la historia de Venezuela y la historia de otros países también. Llega el nuevo gobierno, llega el nuevo dictador, llega la nueva junta militar, llega el nuevo político, lo que sea. Y al final la gente, con la sed de venganza quizás, o por X razón, la gente quiere que se castiguen a los anteriores. La gente quiere que hagamos las cosas malas también. Y Santos Luzardo no sabe que esa no es la manera correcta, que yo no quiero matar a Doña Bárbara. Yo no vine a eso. Yo vine a hacer las cosas de la buena manera, no de la manera incorrecta. Total, que todo este capítulo termina con mucho olor a sangre en el ambiente. Y la manera legal de responder para Santos fue simplemente agarrar sus vacas, sus reses que estaban en territorio de otras personas, como Balbino, el mayordomo, como Doña Bárbara, y empezó a marcarlas con la marca de su hacienda de Altamira. Una manera de responder: hey, las cosas se pueden hacer legalmente, esto es mío, aquí está, la ley dice que yo lo puedo hacer, yo puedo comprobarlo, y esa es su respuesta. Mientras tanto, hay una fiesta unos días siguientes en la hacienda de Santos Luzardo. Marisela está tratando de que Santos le preste atención, él no lo hace, y de repente ella escucha un rumor de que su madre, Doña Bárbara, está enamorada de Santos Luzardo, y aquí a Marisela le da un ataque de celos. Su madre, que nunca le ha dado nada, que le quitó la tierra, también me va a quitar el hombre que yo amo. Entonces ella se molesta, corre hacia la hacienda del miedo, la llama bruja porque la consigue haciendo una brujería, un conjuro. Y Doña Bárbara ve a su hija, en verdad, cara a cara por primera vez, y al mismo tiempo llega Santos Luzardo, que se había enterado que Marisela se había ido sola, y él se la lleva para calmar los ánimos. Y aquí es cuando Doña Bárbara tiene una escena bastante oscura, como macabra, en el libro, que ella escucha a su socio. Ese socio es el diablo que ella tiene en su mente. Y aquí el mensaje del libro es más claro todavía, ¿no? Doña Bárbara y Santos Luzardo, ambos peleando por una joven, Marisela, que en verdad representa el futuro del país. Así que se devuelven a la hacienda. Santos lleva a Marisela. Santos, en todo este proceso, se da cuenta que él sí siente algo por ella, que él se siente atraído hacia ella, enamorado de ella, pero está confundido con todo lo que está sucediendo también. Marisela, en su rabia, le dice a Santos: mira, yo no voy a estar más aquí, yo me voy a devolver a mi casa con mi papá, con Lorenzo. Y Santos no le puede decir que no, es su padre. Así que aquí en la novela se separan Santos y Marisela. Pero Santos, al quedar solo, decide enfocarse nuevamente en cercar las tierras, y necesita alambre de púas que se consigue en la ciudad. Así que él manda a Carmelito, uno de esos peones que recibe a Luzardo al principio de la novela, que le tiene mucha confianza, a que vaya con unas plumas de garza. Esas plumas valen muchísimo dinero, y ellos van con bolsas de esas a venderlas en la ciudad y poder comprar el alambre de púas. Carmelito se va con su hermano en caballo hacia la ciudad, y el punto era que ellos volvieran, pero lo que vuelve es básicamente el coronel, ese mismo coronel que trabajaba para Doña Bárbara y que trabaja en la prefectura civil, dando la noticia de que el cuerpo de Carmelito está siendo comido por los zamuros. Han sido asesinados tanto Carmelito como su hermano, obviamente, por Doña Bárbara. Santos Luzardo promete que esa muerte no va a quedar impune. Y parece que por primera vez ese conflicto, esa batalla que él tiene de mantenerse civilizado en este mundo que no lo es, parece que la va a perder. Y este mundo es tan sucio que él va a la jefatura civil a poner la denuncia del asesinato. Y el coronel le dice: no, señor, aquí está el acta de defunción, eso fue una muerte natural. Se aparece Doña Bárbara, le da el pésame, que si necesitas ayuda. Total hipocresía. Santos Luzardo está indignado con el nivel de corrupción, con el descaro de esta gente. Y él decide irse, dejarlos ahí plantados, hablando solos, no darles la dignidad. Y ahí es que en ese camino por el llano, él solo, es que él entiende que no hay otra justicia en este mundo que la que hace uno mismo. Y un buen ejemplo de esa justicia o injusticia que tú puedes ejercer tú mismo en esta tierra es Mr. Danger. Mr. Danger llega ese día a la casa de Marisela, que está con su padre nuevamente intoxicado, el Lorenzo alcoholizado, y él llega con un documento
le dice a Lorenzo que lo firme. Lorenzo, que está borracho, no lo quiere firmar, o no lo puede firmar, mejor dicho. Mr. Danger le agarra la mano, le hace firmar el papel y después lee en voz alta que por el presente declaro que he vendido al señor Guillermo Danger a mi hija Marisela por 5 botellas de brandy. En teoría, ahora legalmente, él es el dueño de Marisela. Marisela escucha esto y se desespera, empieza a caerle a golpes a Mr. Danger, pero Mr. Danger es un hombre mucho más grande que ella. Él simplemente está esperando que ella se canse de los golpes. En todo esto, el padre borracho entiende que algo le está pasando a su hija, pero no puede hacer nada al respecto. Eventualmente Marisela cae al suelo llorando y Mr. Danger se va, los insulta a ambos, le da un tremendo golpe, por cierto, a Marisela, y les recuerda que él es dueño de las tierras y de ellos dos, personalmente. Cuando esto pasa, Santos Luzardo le da ayuda monetaria a Marisela para que se lleve a su padre a San Fernando de Apure, una ciudad cerca de Los Llanos, la capital de ese estado, para que pueda tener algún tipo de tratamiento médico, porque si no, no van a poder seguir así. Así que con todo esto sucediendo, Santos decide finalmente responder, va hacia la zona donde vivían los hermanos Mondragones, recordemos esos hombres que hacían trabajo sucio para Doña Bárbara, le dispara a uno en el muslo, neutraliza a los otros y se los lleva secuestrados. Al mismo tiempo, antes de irse, prenden fuego la cabaña donde ellos vivían. Así que secuestra a estos hermanos, se los lleva a su hacienda, pasan 3 días ahí. Santos además recupera ganado que estaba en las tierras de Doña Bárbara y ella, viendo todo esto pasar, decide mandarle un mensaje a Santos Luzardo, diciéndole: mira, aquí hay un lugar misterioso, que una persona quiere encontrarse contigo, que te va a dar información sobre la muerte de Carmelito y te va a dar información sobre las plumas que se robaron. Recordemos que esas plumas valían mucho dinero. Santos decide ir a la reunión solo, por supuesto la reunión es una trampa. Doña Bárbara tiene planeado que el brujeador mate a Santos Luzardo en ese encuentro. Santos llega a ese lugar, a la dirección que Doña Bárbara le dio, pero hay una persona ya ahí, y no es el brujeador, no es la persona misteriosa, es Pajarote. Pajarote era de esos peones que siempre había sido muy fiel a él durante toda la novela, y le dice: patrón, es que yo sospeché de esto, y yo agarré a Juan Primito, le puse una pistola en la cabeza, lo interrogué, y me admitió que la Doña Bárbara lo quiere usted vivo o muerto. En eso llega el brujeador, Pajarote se esconde, Santos Luzardo lo recibe, y cuando todo aparece, cuando el encuentro se da, por decirlo así, ocurre una balacera. Santos dispara, Pajarote dispara, el brujeador dispara, y el que cae muerto es el brujeador. Y entre Pajarote y Santos deciden llevar al cuerpo de regreso a la finca de Doña Bárbara. Y en este punto de la novela acabamos de presenciar 2 muertes, la de Carmelito y ahorita la del brujeador. Pero ninguna de las dos estamos claros quién fue. El brujeador no se sabe si fue Santos Luzardo o Pajarote quien lo disparó. No es muy relevante. Para Santos sí lo es, para saber si él es un asesino o no. Si él ya se convirtió, entre comillas, en salvaje o no. Y ese es parte del dilema. Pero Carmelito sabemos que Doña Bárbara lo mandó a matar, pero no estamos claros quién realizó el asesinato. Quien sea que fue, tiene enterradas las plumas. Eso es lo que se sabe. Tiene guardadas esas plumas, porque esas plumas valían dinero y nunca aparecieron con el cuerpo de Carmelito y de su hermano. Por lo tanto, hay una reunión en este punto en la novela entre Balbino y Mr. Danger. Ambos están conversando y Mr. Danger se da cuenta que Juan Primito está afuera espiándolos a ellos. Él rápidamente deduce de que si Juan Primito está aquí, Juan Primito es muy sencillo para estar aquí espiando, ¿no? Debe ser que está siendo mandado por Doña Bárbara para averiguar información. Y Mr. Danger tiene información de Balbino que ni siquiera Balbino sabe que él tiene. Y Mr. Danger aprovecha esto, habla en voz muy alta, muy dura para que Juan Primito escuche. Y le dice a Balbino: por cierto, me enteré que asesinaste a Carmelito y a su hermano. Y Balbino se asusta, porque claro que sí fue él, pero no sabía que alguien sabía. Y Mr. Danger le da un dato extra, que es que no se asuste, tranquilo, que yo tampoco fue que lo encontré a ellos, ni el cuerpo, ni nada por el estilo, en el Paraguatán de la Matica. Ahí es donde se había enterrado las plumas. Mr. Danger también sabía eso. Juan Primito ahora agarra esa información y se lo avisa a Doña Bárbara. Así que Doña Bárbara escucha la información de Juan Primito y en eso llega Santos Luzardo con Pajarote y el cuerpo del brujeador. Y para sorpresa de Santos, Doña Bárbara no está brava, no está sorprendida, está feliz. Y ahí es que Santos se da cuenta
de que doña Bárbara lo había mandado a él a ese lugar secreto para que él matara al brujeador. Ella no quería que el brujeador matara a Santos. Nuevamente, esta mujer muy inteligente, moviendo las piezas para lo que a ella le conviene. Eventualmente, ella le dice, como agradecimiento a Santos Luzardo, y por cierto, me dicen que en la matica, al pie del Paraguatán, se encuentran las plumas que le pertenecen a usted, doctor Luzardo, y seguramente alguien las está desenterrando en este momento, probablemente el asesino. La siguiente escena de la novela es que en la matica, en el pie del Paraguatán, se escuchan varios disparos y cae el cuerpo muerto de Balbino, el mayordomo de Altamira. Pasan un par de noches y muere Lorenzo, el padre de Marisela. Santos recuerda sus palabras al principio de la novela, que cuidado, Santos, que esta tierra no perdona. Y Santos empieza a pensar lo que él ha cambiado como persona en este punto, ¿no? Al mismo tiempo, Santos y Marisela se consuelan mutuamente, se abrazan, pareciera que tuvieran esa relación de regreso. Mientras tanto, llega Mujiquita y le avisa a Santos que doña Bárbara se presentó en la jefatura, que devolvió las plumas, que esas plumas se le habían robado a Balbino y que Balbino mató al brujeador. En otras palabras, doña Bárbara limpió de todo pecado a Santos Luzardo, que en teoría mató a un hombre. En teoría no, posiblemente mató a un hombre y cometió un crimen. Santos quiere denunciarla porque sabe que ella se está saliendo con la suya, ella es el cerebro detrás de todo esto, pero Pajarote lo pone en razón. Le dice que, patrón, es mejor que se queden así las cosas. Al final la bala que mató al brujeador pudo haber sido suya, pudo haber sido mía, pero usted también tiene mancha encima. Dios sabe por qué hace las cosas, dejémoslo así. Y aquí de repente doña Bárbara empieza a tener un cambio filosófico. Cede, le entrega las cosas que le había robado a Santos Luzardo, le escribe unas cartas diciendo que no habría distancias de edad ni de riquezas que los separaran a ellos, que ella sabe el amor que se sienten los dos, un romanticismo que ella solamente se creía, para nada, desde el punto de vista de Santos Luzardo. Y de hecho, unos días después, Juan Primito le informa a doña Bárbara que Marisela y Santos Luzardo se van a casar. Resulta que el romance sí se da, y doña Bárbara se pone roja de la rabia, se monta en caballo y se dirige de una vez hacia Altamira. A través de la ventana de la finca ve a la pareja feliz y saca una pistola, se la apunta a su hija Marisela. Lo piensa por 2 segundos y termina con las palabras: es tuyo, que te haga feliz. Decide no matarla, Mr. Danger se va del país, doña Bárbara despide a sus últimos peones, a sus últimos criados, manda una última carta a Santos en la cual reconoce a Marisela como su hija, por lo tanto ella le queda la herencia. A ellos al casarse le queda la herencia a Santos, y luego se monta en caballo y se interna por la sabana, en los llanos. En el camino ella ve como una yegua se sumerge en un pantano, y algunas personas dicen que en ese momento doña Bárbara se sumergió también en el pantano. Otras personas dicen que simplemente se montó en un bongo, en una canoa, y que todavía hasta el sol de hoy viaja río abajo. Y así se acaba la novela, que hay muchas teorías. Simplemente doña Bárbara se desaparece. ¿Qué pasó? ¿Se suicidó? ¿Fue a vivir en otro lugar y con otra vida? ¿Se murió? ¿Fue un accidente? ¿Fue comida? Esa yegua que estaba entrando al pantano no era ninguna yegua, era un cocodrilo. Hay un cocodrilo que se menciona en mitad de la novela. ¿Qué es lo que pasa con ella? Te deja esa intriga, pero creo que ese es el mensaje de Rómulo Gallegos, que eso no importa, que la civilización tiene que avanzar, que ahora el miedo no es el miedo, ahora el miedo se llama Altamira, la finca. Ahora Marisela y Santos representan ese avance, que gastemos el esfuerzo en reconstruir y no en castigar al pasado. Vamos a mejorar el mundo que tenemos ahora. Se puede mirar para atrás o se puede mirar para adelante. Donde se traza la línea es bastante subjetivo, pero ese es el mensaje para mí de doña Bárbara, que la civilización eventualmente para avanzar tiene que mirar hacia adelante, como dijo Pajarote a Santos. Déjelo así, patrón, que Dios sabe por qué hace las cosas. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano. Antes de continuar con este resumen, quiero recordarles un pequeño anuncio de mi patrocinante Spotify for Podcasters, la plataforma que te deja grabar tu propio podcast desde tu teléfono o computadora totalmente gratis. De ahí puedes distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, hacer episodios en video y hasta tener contratos con patrocinantes y generar ingresos, vuelvo y repito, totalmente gratis. Así que no pierdas la oportunidad de empezar tu propio podcast, hacer lo mismo que hice yo y promover tu propia marca a través de Spotify for Podcasters.